debajo de la piel mediante un cable de extensión hasta justo debajo de la clavícula, donde se implanta una especie de marcapasos o neuroestimulador equipado con una batería y con el que podemos hacer pasar corrientes eléctricas a través del cable. Podemos colocar el cable en cualquier lugar del cerebro. Ninguna neurona está a salvo de un neurocirujano. Se pueden colocar electrodos en los circuitos que controlan el movimiento y la visión y los pensamientos, la memoria, etc. Aplicarles electricidad a muy pequeñas dosis para que el paciente no lo note. De hecho, no es consciente de que la estimulación está en marcha y el dispositivo funciona 24 horas 7 días a la semana. Lo que hacemos es simplemente cambiar la tonalidad y el impulso del sistema. ¿Habéis tenido algunas dificultades para aplicar estas terapias? Porque están... Bueno, tenéis que hacer un agujero, trepanar el cerebro y luego poner electrodos y colocar la batería. ¿Cómo podéis manejar todo esto? Ante todo, debo decir que creo que unas 80.000 personas han recibido estimulación cerebral profunda hasta la fecha. Solamente tratamos a pacientes que han agotado todas las demás posibilidades de tratamiento. Empezamos con la enfermedad de Parkinson, y cuando los pacientes siguen teniendo discapacidad pese a todos los fármacos, entonces pueden recurrir a la cirugía. El siguiente campo que abordamos es la depresión y las enfermedades psiquiátricas, introduciendo electrodos en los circuitos cerebrales que controlan el estado de ánimo. Ahora estamos trabajando con la memoria y las funciones cognitivas, especialmente en pacientes que sufren déficits de memoria y en los cuales nos gustaría aumentar la actividad de esos circuitos cerebrales. Uno de tus dibujos o fotografías es muy interesante, porque muestra una situación en la que, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda de lo que llamáis el área subgenual del cerebro, al activarse esta área, hace que se active al mismo tiempo la corteza prefrontal. De este modo, sabéis que en este paciente en concreto ambas zonas se comunican entre sí. A veces, sin embargo, se comunican con otra área distinta, como en este caso, en el que la región subgenual, la que mencionaba antes, se comunica con la amígdala, la zona que supuestamente regula las emociones, pero que no tiene nada que ver con la corteza prefrontal. ¿Qué deducís de eso? ¿Que con algunos pacientes es mejor olvidarlo y con otros sí se puede intervenir? Bueno, tienes razón. Ahora sabemos que al estimular áreas del cerebro, estas regiones están interconectadas con otras. Y en el caso de la depresión, centramos la atención en el centro del cerebro que creemos que es responsable de la tristeza, de medir la tristeza, el área cingulada subgenual. Mi colega, la doctora Mayberg, ha demostrado que cuando alguien se pone extremadamente triste, se activa esta región del cerebro. Y hemos descubierto que en pacientes con depresión grave, que no responden a los tratamientos, esta zona se activa excesivamente de un modo espontáneo. El centro de la tristeza se pone a trabajar a toda marcha. Y en ese caso la hipótesis es, pongamos electrodos ahí para ver si podemos reducir la actividad. Lo que hemos descubierto es que así se puede desactivar y eso conduce a beneficios para el paciente. Observamos cambios no solamente en esa zona cuya actividad se mitiga, sino en otras regiones del cerebro que antes funcionaban mal, como los lóbulos frontales, que vuelven a activarse, vuelven a funcionar. Por este motivo, los pacientes con depresión que antes se sentían apáticos, sin motivación ni energía, de repente se interesan más en lo que les rodea, están más motivados y se reintegran a los entornos sociales y laborales. No son extraños los aparatos que emiten impulsos eléctricos, instalables dentro de nuestro cuerpo. De hecho, así es como el marcapasos controla el ritmo de nuestro corazón, por lo que es posible que en un futuro no muy lejano, la implantación de electrodos en el cerebro sea también algo común. Este tipo de operación requiere ser muy específico. Encontrar la neurona exacta que controla, por ejemplo, el temblor de la mano. Por ello hay que operar con el paciente despierto. Afortunadamente, el cerebro carece de centros del dolor y no siente nada.
de modo que el paciente puede guiar a los médicos en su búsqueda a través de la jungla cerebral. Para implantar los electrodos intracerebrales con la suficiente precisión y seguridad en los núcleos del cerebro que constituyen la diana terapéutica, se emplea un sistema de guiado de los electrodos que se llama sistema de cirugía estereotáctica. La cirugía estereotáctica permite convertir al cerebro en un sistema de coordenadas tridimensionales. Gracias a eso podemos fijar puntos con mucha precisión y dirigirnos hacia ellos por el trayecto más seguro para el paciente. Además, durante la cirugía corroboramos el correcto emplazamiento del electrodo mediante técnicas de registro de la actividad neuronal y también mediante los efectos que la estimulación ejerce sobre el paciente durante la propia cirugía. La delicada instalación de los finísimos electrodos en el cerebro termina con la colocación de una pequeña batería en la clavícula, que habrá de ser reemplazada cada 5 años y que permite la administración continua de descargas eléctricas a voluntad para que sus efectos positivos no desaparezcan. Se trata de un tratamiento sintomático, no trata el origen y la progresión de la enfermedad, como por ejemplo en casos de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, no detiene la progresión de la enfermedad. Mejora sintomáticamente al paciente lo suficiente como para que su calidad de vida mejore mucho con respecto al estado en el que estaría si no estuviese bajo la estimulación cerebral profunda. En este vídeo puede verse como el paciente ya lleva implantado el sistema de estimulación cerebral profunda y está desconectado. Mientras está desconectado, naturalmente, no tiene ningún efecto sobre los síntomas del paciente y se ve como el paciente tiene rigidez y sobre todo experimenta un temblor incoercible que limita mucho su calidad de vida. Después de la puesta en marcha del sistema, mediante el dispositivo telemétrico, se ve cómo los síntomas del paciente quedan prácticamente abolidos. Deja de temblar, no tiene rigidez y se mueve con mucha más soltura, es decir, tiene más rapidez de movimientos. En la historia de la estimulación cerebral profunda, las primeras aplicaciones fueron con el dolor. En pacientes, bueno, en realidad la historia se remonta a la identificación de los centros del placer en el cerebro de los animales. Descubrieron que se podían colocar electrodos en los cerebros de ratas y que los animales se autoestimulaban. Pulsaban la palanca que hacía que se les aplicara estimulación eléctrica. De hecho, dejaron de comer y beber porque preferían autoestimularse. Por eso se definieron como los centros del placer del cerebro. Y los animales preferían las descargas de electricidad a recibir alimentos o agua y de hecho acabaron muriendo. Pero murieron con una sonrisa en la cara. Por eso los psiquiatras pensaron, quizá podríamos aplicar la misma técnica a pacientes que padecen dolor a consecuencia del cáncer porque están sufriendo y tal vez se puedan colocar electrodos en estas zonas. Hablamos principalmente del área septal y del haz prosencefálico medial y por esto los primeros experimentos realizados en 1960 con humanos se hicieron en pacientes que sufrían dolores provocados por cáncer y se les implantaron electrodos en dichas áreas cerebrales. Realmente muchos de ellos obtuvieron beneficios considerables y alivio para su dolor. A partir de ahí, se pasó a tratar a pacientes con problemas motores como la enfermedad de Parkinson. Realmente fue la introducción del Parkinson lo que hizo que este campo experimentara un auge. Se ha expandido. De estas 80.000 personas que han sido sometidas a esta técnica hasta la fecha, 79.000 han sido pacientes con Parkinson. Hay una gran adicción en el placer y en el sufrimiento psicológico. Es difícil romper con ambos, entrelazados de muchas maneras, porque no son muy distintos. Somos seres con libre albedrío y elegimos lo que queremos, aunque sea más difícil el hacernos luego enteramente responsables de aquello elegido. Y sin embargo, ¿qué sería de nuestra vida si careciéramos de todos esos preciosos momentos de recompensa hedonista? La estimulación cerebral profunda se inició con estudios sobre el placer, un interés que aún sigue vivo. La pérdida de la capacidad de sentir placer sexual es una pérdida enorme, y recuperarla es recuperar calidad y ganas de vivir de nuevo.
Quizás en un futuro se pueda crear un chip sexual que implantado en el cerebro pueda activar sus ganas a voluntad.